Teníamos un invitadazo, porque tenemos aquí sentado a Sergio Holguín, gran amigo de esta casa, escritor, que hace unas semanas atrás yo sabía por otras cuestiones, por algún tipo de malentendido, que había una intención de reeditar El Equipo de los Sueños. El Equipo de los Sueños es una novela que... Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿De qué año fue la primera edición? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ale, Lu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la novela es del 2004-2005, no recuerdo exactamente el año, creo que entre esas dos años. Y tuvo varias reediciones, la última es de Grijalbo. Claro, en realidad salió originalmente en Argentina en Editorial Norma y se reeditó ahí más de 20 veces, digamos, ¿no? Y hace unos años decidí cambiar de editorial y bueno, ahora está en Grijalbo. La historia del Equipo de los Sueños, que de algún modo es la historia también de unos botines, ¿no? Pero esta una pelota, de una pelota que transcurre obviamente en Villa Fiorito, sí, y en donde Maradona es como un personaje tácito, ¿no? De esa historia. Sí, en realidad son tres adolescentes, sí, que tienen que entrar en Fiorito a rescatar la primera pelota con la que jugó Maradona, claro, que fue robada por una banda de delincuentes que está sobre todo manejado por policías de la bonaerense. Claro. Ese costado de haber incluido, porque vos tenés otros libros donde también el fútbol, sí, se cruza con la historia. ¿En un momento lo dejaste o siempre está medio en la creación de textos? No, siempre está presente de alguna manera, tal vez no de manera tan evidente como en El Equipo, donde el fútbol casi es central en toda la historia, no solo por lo de la pelota del Diego, sino porque ellos mismos son adolescentes que les gusta jugar a la pelota, hablan todo el tiempo de fútbol. Pero de alguna manera siempre se va colando, ¿no? En mis libros, qué sé yo, en Las policiales de Verónica Rosenthal, ella, sí, es fanática de Atlanta, y todo el tiempo Atlanta forma parte de algo muy importante en su propia vida, en su forma de ser, y eso, bueno, está presente, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela que transcurre en el siglo XIX y calculo que el fútbol ahí no va a aparecer, ¿no? Claro. Sería... En Lanús el fútbol es central. Sí, sobre todo porque es el vínculo del diálogo entre los amigos, claro, o sea, gente que se dejó de ver durante muchísimos años, claro, reencuentran el punto de conversación a partir del gusto, digamos, general del fútbol, de cada uno son de distintos equipos, pero a todos los une el cariño, el amor, ser hinchas del club del barrio, que es el porvenir en ese caso, ¿no? La saga de Vero Rosenthal, la última es La Mejor Enemiga. Sí. Siempre deben preguntar lo mismo, si va a haber una nueva. Sí, va a haber. La idea es que haya una dentro de poco. Los tiempos del escritor son distintos, sí, al del lector, ¿no? Sí. ¿Se puede contar alguito de la quinta? Sin spoilear demasiado, en la cuarta la novela terminaba con un encuentro del padre con ella, donde el padre le contaba algunas cosas personales, uh-huh, y el quinto va a ser en parte el desarrollo de esa historia, una historia personal. Tengo más clara la historia personal que el policial no lo tengo tan definido. Que me suele ocurrir eso, ¿no? Me interesa mucho más la historia personal de Verónica que los casos policiales que descubre, ¿no? Dijiste alguna vez sobre Verónica Rosenthal que era la periodista que te hubiera gustado ser, ¿no? Sí. ¿Ves algo del periodismo que hace Verónica Rosenthal hoy? Investigación, compromiso, meter los pies en el barro. Sí, por supuesto, hay periodistas que hacen eso. Hay medios independientes, hay sitios, hay trabajadores del gremio de periodistas que hacen ese trabajo de investigación. No es el modelo más predominante en el periodismo argentino, uh-huh, me parece que se ha perdido un poco eso, ¿no? El tema del periodismo de investigación, el que los medios apoyen ese tipo de trabajo, uh-huh, o sea, vos hacías un trabajo de investigación, ese trabajo iba dentro de un medio donde por ahí lo que vendía era la tapa de Susana Jiménez, pero adentro tenías un trabajo de investigación. Ahora la división del éxito de un medio por las notas, donde cuanto más cliqueas esa nota es exitosa, lleva a que por ahí un refrito, una fake news o lo que sea tenga mucho más éxito que un trabajo de un mes de investigación. Uh-huh. Pero sí, hay evidentemente. Quien habla es Sergio Holguín, escritor, novelista, periodista, y ese costado, digamos, de la fake news te termina tornando bastante peligroso. Recién hablamos con Luana Pereira, estudiante de Cortázar, hablamos antes sobre el conflicto en el neumático y cómo
también se construyen ese tipo de discursos en donde sectores que pelean por sus derechos son permanentemente atacados por eso. Digo, ¿cómo se destraba, cómo se desactiva esa situación? ¿Uno puede pensar cómo? Yo creo que es necesario pensarlo y tratar de ponerlo en práctica. Lo que pasa es que es muy difícil en este momento, porque sí, la fake news existió siempre, digamos, no es un invento de las redes sociales ni de nada. Todo el tiempo se ha tratado de forzar la realidad determinado. Pero había como un punto donde el medio, incluso los medios más reaccionarios, se detenían, porque cuando la mentira era evidente había que incluso pedir disculpas. Y bueno, sí, esta vez el famoso gente, cuando dice pidió disculpas gente por la dictadura. Sí. Había un momento, ahora no existe más ese momento. Los medios publican noticias falsas y esa noticia falsa nunca es ni siquiera digamos no le generan costos a los medios que las publican. Claro, grandes costos. No solo no genera ningún tipo de costo, sino que ni siquiera tienden a desmentirlo en un lugar chiquito. No, eso queda. Y sí es un efecto de las redes sociales, que cuando antes pasaba algo de eso en un medio gráfico, pasaba el diario del día siguiente, el otro, y ya quedaba atrás. Pero esa mentira queda para siempre en las redes sociales, en los sitios web. Entonces se sigue repitiendo constantemente la misma mentira como si fuera una realidad, y los medios saben de esto. O sea, no hay una inocencia alrededor de esto, y actúan en función de eso. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, se trabaja a partir digamos, de una alfabetización periodística, de trabajar con la verdad, digamos, aprender a descubrir la verdad o en todo caso la falsedad de lo que estás leyendo. Si vos tenés una práctica que la vas aprendiendo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, una ayuda a explicar estas cosas, probablemente tengamos un público mucho más difícil de engañar. Mientras tanto, obviamente la mentira es lo que mejor funciona. Y después está también de la misma manera que se habla de la noticia deseada, la mentira deseada, claro, ¿no? Claro. La mentira que coincide, la que confirma la idea que uno tiene preconcebida. Tal cual, sí. Si me dicen que Boca va a jugar muy bien los próximos partidos, yo me lo voy a creer. Claro. Porque yo es lo que quiero, digamos. Ahora, y es lo que va a ocurrir. Ahora, en ese aspecto, me olvidé decir que además de escritor, es hincha de Boca, Sergio, por supuesto. Pero digo, en ese aspecto, nos escribe, por ejemplo, Estela Villartúzar contando cómo destruyeron el Centro Cultural El Galpón de Villartúzar. Sí. Ayer, que circuló bastante directamente, para poner un cañil, es una decisión del gobierno de la ciudad para poner un cañil en el lugar. Pero ¿cuánto de esa construcción de fake news, de mentiras, de falsedades y demás, genera después el caldo de cultivo de lo que hemos visto cuando le ponen una pistola en la cabeza a Cristina, o ver cómo ayer llegaron anoche o anteanoche llegan a la puerta de una escuela gente a apretar a menores de edad que están reclamando, ¿no? ¿Cuánto hay unido una línea con la otra? Es que si vos vas exacerbando el espíritu de la gente a partir de mentiras, y eso se multiplica y haces generar como una especie de autosatisfacción del público alrededor del enojo y la bronca, y alimentás eso, abrís la puerta a que cosas que nos tendrían que horrorizar simplemente son vistas como algo normal, porque es una reacción, ¿no?, a todo lo que se viene generando, inventando desde muchos medios. Y es muy generalizado, hay como una especie de puntos en común en todos esos medios donde mienten lo mismo, digamos, ¿no? Entonces generan siempre una sensación de, pero si lo dice fulanito, lo dice menganito y lo repite este diario, entonces debe ser verdad. Y eso va generando también cierta impunidad, porque si vos, le disparás a la vicepresidenta en la cabeza, televisado en vivo, casi en vivo, porque justo ese momento no salió, pero bueno, no importa, y después eso no genera en una parte importante de la sociedad un rechazo. Y bueno, yo por mínimo puedo ir con un cuchillo a una escuela, y amenazarlos, porque no me va a pasar absolutamente nada. Está esa impunidad. Cuando un político no repudia un atentado contra otro político de género, digamos, de otro gusto político, de otro partido, generás
que pareciera que es parte de la regla del juego. Generas este tipo de reacción. Entonces, suponete, ayer esa mujer sacaba el cuchillo, había una discusión y alguien salía lastimado. Ese político que no repudió la vez anterior no iba a decir, che, esto es culpa mía. Va a decir, no, esto es culpa de cómo se exacerban y de los chicos que no quieren estudiar. ¿Entendés? Pero el discurso, el origen de toda esa violencia está también en esa indiferencia, en ese cinismo que hoy por hoy es la marca, digamos, que alguien les hizo creer que eso es lo que más genera votos, ¿no? Porque me parece que ahí también hay un principio de hagamos esto porque esto es lo que nos va a devolver al poder, ¿no? Vos solés posicionarte mucho políticamente en redes sociales, en Twitter por lo menos, Sí. Por ejemplo con esto de las tomas y demás. ¿Recibís devoluciones vinculadas a este tipo de discursos violentos? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué haces ante eso? No, al principio no entendía muy bien. Después me di cuenta que estaba la dinámica de mi perro. Yo tengo un chihuahua que ladra todo el tiempo. ¿No? Pero ladra, pobre, pero si te quiere morder un dedo no puede. Por ahora, al menos. No, por ahora no es mi perro que ya no puede, sino los trolls. Hay una cosa de ladrido constante, de que estén todo el tiempo atacándote, y me doy cuenta que actúan de manera muy diversa, ¿no? Tenés el tipo que te insulta, el que te intenta, digamos, demostrar que estudió el tema y que vos estás diciendo una estupidez. Te explica. Te lo explica con buenos modales. Está ese que te pide pruebas, que fuentes y qué sé yo, y yo lo que hago desde hace mucho tiempo ya es bloquearlos a todos. O sea, bloqueo, y hago bloqueos preventivos. Y veo que en otro tweet a otra persona la agredieron por alguna razón. Las únicas agresiones que no bloqueo son las del fútbol. Si me insultan, me dicen lo que sea, bueno, está todo, son las reglas del fútbol, de los hinchas, del enojo que produce a veces que uno haga una cargada, etcétera. Pero todo lo que tenga ya ni siquiera es que me tienen que insultar. Ya si veo que a un tono, y me di cuenta de otra cosa interesante, y es que si vos ponés, por ejemplo, Rodríguez Larreta, qué sé yo, hizo este desastre, por ahí no tenés tanta respuesta negativa. Pero si lo arrobás, ahí aparecen todos. Claro. Se ve que, digamos, que pobres los que trabajan de eso, porque al fin y al cabo son trabajadores, ¿no? Funciona de esa manera. Funciona con el arrobado del personaje. Por lo menos, no sé si lo sentí esta semana en particular, con respecto al conflicto sí. con los trabajadores neumáticos sí. y con las escuelas, que hay como una exacerbación. Eso que vos... Que no solamente tiene que ver con que debe haber granjas de troll que sí. tienen laburando, sino también con que incluso te aparece gente, yo a veces me fijo, y a veces es gente que uno puede determinar que existe, personas que existe, que tiene un nivel de violencia muy, muy impresionante. Porque la violencia te genera también seguidores, la violencia te genera un público, gente que por ahí, o sea, nosotros estamos vinculados al periodismo, llegamos a las redes sociales a partir de un trabajo previo del periodismo, digamos. Estamos antes de que existieran las redes sociales, somos muy viejos ya. Sí. Llegamos a escribir a máquina. Entonces, claro, y nuestro nombre más o menos podía aparecer o no, pero tenías a alguien que te leía, claro. Alguien que, digamos, porque forma parte del oficio del periodista. Pero había obviamente muchísima gente que no tenía ese tipo de vínculo, que tenía, no sé, que era abogado, que era panadero, taxista, que el taxista, bueno, siempre tiene su público, que es el pobre que va atrás, ¿no? Pero público cautivo. Y encontrado en las redes sociales el lugar donde multiplicar su mensaje. Entonces, si vos, y me ha pasado con gente que yo conozco, que tomando determinada actitud más extrema le aumentaba a los seguidores, entonces vas a hacer eso, vas a aumentar, digamos, el tono de tu discurso para generar más público que te sigue, y parte del éxito digamos, de cierto éxito social que tenés pasa a partir de eso, de ese público que generas. Y ahí, obviamente, eso no necesita ni siquiera ser pagados, ¿no? Esos ya son propios. A otros les ha dado puesto de diputados, ser así, ¿no? Así que no parece tan loco que ocurra, ¿no? Ahora, vos dirigías La Mujer de mi Vida. Jefe de redacción. Jefe de redacción. Sí, el director era Ricardo Kohler. Sí, claro, eras el jefe de redacción. Y en la lógica, por ejemplo, de la crítica de cine, la crítica de arte, la crítica de libros, en la lógica de escribir, había algo de provocación también. Sí, teníamos una sección que se llamaba
margaritas donde poníamos me gusta mucho, me gusta poco y me gusta nada. Y ahí me gusta poco y me gusta nada aprovechamos para pegar duro. Claro, digo, tenía una lógica, pero claro, una provocación desde ese lugar. Acá, digo, a veces la lógica de las redes empezó con una provocación desde ese costado de la violencia. ¿Viste la idea de no importa, lo que quieren es interacción, ¿no? Claro. Engagement, les dicen. Sí. ¿No? En esa hace poco contaste una historia con Tomás Eloy Martínez y Santa Evita, ¿no? No, bueno, claro, pero eso era mucho antes, en los 90, en BDVian. En BDVian. Claro, nosotros hacíamos una revista de cultura que se llamaba BDVian, que tenía una sección que se llamaba ¿Cuánto vale tu silencio? Que hacía un tal Santiago Pasos, que era yo con seudónimo. Y yo había tenido unos problemas con Tomás, unos problemas, en realidad unos problemas con Clarín, para ir más atrás. Habíamos atacado los encuentros de escritores que organizaba Clarín en los 90 y el coordinador del suplemento de cultura de Clarín llamó al coordinador de página, que era Tomás Eloy, diciendo que era una locura lo que habíamos hecho nosotros en otra revista, no tenía nada que ver con página, y que nos echara. O sea, esa cosa muy de Clarín de los 90, sí. Y no solo de los 90, pidiendo que echara gente. Tomás no se animó a echarnos, pero a mí me frizó, me mandó a Siberia a comentar bestsellers. Yo comentaba literatura argentina, cosas muy de discusión en ese momento. Y entonces yo, para vengarme por eso, empecé a hablar mal de Tomás en BDVian con seudónimo, diciendo cosas horribles, pero no cosas personales, sino me burlaba de algunas cosas que, por ejemplo, Tomás es una persona con un gran narcisismo, entonces se sacaba una foto en Playboy, creo que era, con una valija, y en la valija decía todos los medios que había trabajado. Entonces nosotros poníamos ¿qué lleva Tomás en la valija? Y poníamos cosas que sabíamos que le dolía a Tomás, no sé, la crítica de fulanito a su libro, sabíamos que esa crítica había sido destructiva de su libro, y cosas así, pero con seudónimo. Después, obviamente, tarde o temprano se descubrió que era yo, y tuve algunos problemitas ahí, y después, en un momento, un poco para conciliarlo, entrevisté a Tomás por Santa Evita, cuando salió Santa Evita. Y hablé muy bien de Tomás en la entrevista. Ya Tomás no era el coordinador. Entonces, ¿qué hice? Una nota en BDVian destrozándome a mí, diciendo, Santiago Pasos, mi seudónimo, decía, Sergio Olín, que se vendió y que ahora habla bien de Tomás Eloy Martínez. O sea que ahí costaba el silencio, ¿no? Sí, claro. Sí. Sergio, hablaste de Boca, sos riquelmista. Sí. Quiero que nos como toda cuentes persona de bien, cómo llegaste a la tele con esto de quiero estar cerca de Riquelme y por qué sos riquelmista, cuándo te hiciste riquelmista y por qué. Creo que nos hicimos riquelmistas desde el día que debutó, ¿no? Y que toda la tribuna gritaba Riquelme desde ese día. Tuve una experiencia muy divertida este año, que fue trabajar en TIC Sports durante unos meses, en la que yo trabajaba de hincha de Boca, porque no puedo digamos, en un programa deportivo no puedo trabajar de otra cosa, ¿no? Como siempre digo, soy hincha de Boca, no sé de fútbol, para darle el pie a los hinchas de los otros equipos a que digan sus cosas y disfruten de la vida, que es lo único que pueden disfrutar con un hincha de Boca. Y fue una experiencia muy interesante para mí. Era muy raro tener que estar todos los días en vivo, en la televisión, en un ámbito que yo no conozco, con gente que no conocía, y que la verdad es que nos armó un grupo muy lindo, trabajamos muy bien, con muy buena onda, incluso con los de River. Había una cosa de también. Yo creo que el hincha queda igualado, ¿no? Cuando vos sos fanático de un equipo y del otro, hay como un punto en común que nos identifica, y que de última nos reconocemos en eso, ¿no? Que es mucho más fácil de reconocer al hincha de otro club que aquella persona que no le interesa el fútbol y que dice, estos tipos de qué están hablando, ¿no? Y la experiencia por momentos ha sido fascinante. Yo recuerdo un programa especialmente que duraba 2 horas, el programa, donde 9 tipos durante 2 horas hablaron si era conveniente o no que Boca jugara con la camiseta amarilla. Era el previo al Boca River. 2 horas hablando solo de eso. ¿Cómo se puede hablar 2 horas? Yo decía, Samuel Beckett resucita, ve esto, y llora de la emoción, porque el que quiso escribir sobre la nada misma, digamos, que escribía obras donde nada pasaba, este es el colmo de la nada. Y eso es un poco sobre los programas deportivos, discutir sobre la nada misma muchas veces. Es que es sostener esa discusión, pero además generar una situación en la que el que está viendo también se esté enganchado con esa discusión. ¿Y qué puede decir alguien durante 2 horas? ¿Qué argumentos puede tener? Porque vos podés decir, no, la verdad que la camiseta amarilla me parece una garcha, el otro no, me parece maravillosa. Ok, se terminó, pasemos a otro tema, vamos a hablar de otra cosa. Ahora, no. Hablemos de tu riquelmismo, porque cuando el frente, que Riquelme va como vicepresidente, con Jorge Amora Meal como presidente,
pero obviamente la figura de esa fórmula era Juan Román Riquelme, y termina con 24 años de macrismo en Boca, ¿no? Primero el propio Macri, luego una sucesión de hechos que de hecho habrá sido Amor Ameal, el Interregno, que estaba dentro de esa lista, pero fue... También estaba, claro. Fue otra cosa. Digo, cuando se conforma eso y se le gana al macrismo, había como una lectura todo el tiempo de comparar ese frente con el Frente de Todos. Porque había un vicepresidente con fuerza, ¿no? Con un presidente y demás. Y hay algo de la figura de Juan Román Riquelme que tiene una fuerza como la de Cristina para los hinchas de Boca, ¿no? Esa sensación de cuando él habla se lo escucha. Hay como un liderazgo ahí muy fuerte que excede lo futbolístico. Excede lo futbolístico, pero que está basado en lo futbolístico. Y en las reacciones que tuvo él. Con un estilo muy distinto de Maradona, pues son estilos muy distintos el de Maradona y el de Riquelme. Los dos son personajes fuertemente políticos y politizados. Es eso que muchas veces también producía rechazo a Maradona, ¿no? Esas cosas de tomar posición política, y que en Riquelme también. Lo de Riquelme no nace cuando se postula para vicepresidente. Riquelme nace políticamente el momento en que le hace el topollillo a Macri. O sea, ¿hubo algún otro gesto político en esos años en contra de Macri, de lo que se estaba por venir, que el que hizo Riquelme? O sea, que definió muy claramente de dónde venía Macri. Macri llega al poder gracias a Boca, como muchas veces se dice también. O sea, gracias a que pudo mostrar qué peso ese para un hincha de Boca, ¿no? Pero justamente lo que hace Riquelme es quitarte a vos como hincha ese peso. Es decir, mirá, ¿ves? A mí me están aplaudiendo. Este éxito es de Bianchi, es mío, es de todos los jugadores. No es de vos que estás ahí en el palco oficial. No te confundas. El problema es que por ahí lo que tendría que haber dicho Riquelme es a la gente, no se confundan ustedes, ¿no? Porque se confundió Macri, se confundió la gente. Pero es y ahí me parece que nace de alguna manera esa figura política muy fuerte. Y después, en ciertas discusiones ya futboleras, pero también de política, como fue todo el conflicto con Maradona, digamos, ¿no? Maradona tuvo que dejar de ir a la cancha de Boca por un tiempo. No iba, está bien, estaba trabajando en la selección, en lo que vos quieras, pero el Diego no faltaba nunca. Y ahí faltó varias semanas, porque sabía que se iba por ahí, algún loco lo iba a silbar al Diego en ese momento. Sí, es curioso porque Riquelme tiene una potencia política, pero no es que interviene en lo que podríamos llamar la política general. No es que habla de un candidato a presidente, ni habla de políticas públicas. Bueno, es que la política no es solo la partidaria nacional, ¿no? No creo que haya leído Bourdieu, pero Diego Riquelme, pero actúa en ese sentido, ¿no? Lo político alejado de lo partidario, ¿no? Siempre Bourdieu decía, no hay que estar en contra de lo partidario, sino hay que mantenerse alejado, no hay que estar ni a favor ni en contra. Y encabeza una reivindicación de la identidad de Boca muy importante, cultural, que es muy fuerte. Mirá, lo que hizo Riquelme ya en Boca, ¿hace cuántos años que no teníamos un equipo formado básicamente de jugadores de inferior identificados con los colores de Boca? No sé, no recuerdo yo en mi vida. Siempre Boca ha sido el equipo que se forma a partir de compras más o menos inteligentes, de jugadores que por ahí no estaban muy digamos que no se habían destacado tanto en sus equipos y que llegaban a Boca y terminaban a explotar. Ahora no, son tipos que se forman. Y eso es algo que propuso Riquelme y tuvo que soportar que lo atacaran en los medios, que dijeran que era el nuevo Pasarela, que era el Pasarela de Boca. O que era cartonero. Sí, porque también. No compraba jugadores. Sí. Te van a hacer señas a vos, Sebastián Feijó, te quiero decir. Perdón, estábamos hablando de Boca. Pero claro, y sí, Sergio Holguín es escritor, pero sobre todo hincha de Boca, y no podíamos no terminar hablando de Boca. Queríamos charlar con él, porque además acaba de reeditar El equipo de los sueños con Grijalbo, y El equipo de los sueños de Holguín, más allá del título de su novela, es El equipo de los sueños, el que está integrado por Juan Román Riquelme, seguramente. Por supuesto, y por el Diego también, por supuesto. Y por el Diego. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes por la charla. Un placer. Un placer.